Bueno, buenos días para todos. Nuevamente, les agradecemos su presencia para esta capacitación, agradecemos también su puntualidad y también el interés que ven reflejado. ¿Listo? Para estas capacitaciones. Para este mes vamos a tener capacitaciones muy interesantes. Esperamos que sean de su agrado. Entonces, ¿cuál va a ser el cronograma para el mes de mayo? Entonces, para hoy tenemos una capacitación que corresponde a tecnologías de frenos SRAM y sistemas de frenos MTB, cuáles son sus características y también sus usos. Para este viernes 7 de mayo vamos a dar continuidad al mismo tema de frenos con la instalación, purga y mantenimiento de frenos SRAM para MTB. Para el martes 11 de mayo tenemos una bienvenida al mundo SRAM Eagle. Vamos a mencionar todas las tecnologías con respecto al mundo SRAM Eagle. Para el jueves 13 de mayo tenemos la instalación y ajuste de componentes SRAM Eagle, entonces esta creo que es una de las más esperadas por todos. Para el martes 18 de mayo vamos a hablar de la plataforma SRAM Access, todos los temas relacionados con SRAM Access. Para el jueves 20 de mayo vamos a empezar a conocer como tal el mundo de ruta en SRAM Access y todas sus tecnologías. Y para el martes 25 de mayo tenemos la instalación y el ajuste de componentes de SRAM Ruta Access. Todas estas capacitaciones van a dar inicio a las 9 de la mañana y tendrán una duración de máximo 60 minutos. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio con la capacitación correspondiente al día de hoy, tecnologías de frenos SRAM y sistemas de frenos, características y usos. ¿Vale? Al costado derecho de la presentación del, del webinar, de las herramientas, van a tener la posibilidad de descargar 3 documentos de instrucciones. Son informativos para que ustedes los tengan presente. Igual el viernes, en la capacitación del procedimiento, vamos a entrar a detallarlos más a fondo. ¿Listo? Si tienen preguntas, dudas, las pueden dejar en el buzón de preguntas o también en el buzón del chat que encuentran ahí al costado derecho de, de las opciones del seminario, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos para la capacitación del día de hoy? El número 1 es identificar las partes de los frenos SRAM. El número 2 es aprender el nombre específico de las partes para entendimiento general. Y el número 3 es conocer las características y tecnologías que pueden tener los frenos SRAM, ¿vale? Entonces, ya para este momento, nuestro compañero Gustavo Rivera, técnico especializado, embajador de SRAM para Colombia, nos va a apoyar con la capacitación para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, compañero Gustavo, buenos días y esperamos que todos disfruten la capacitación. Bueno, buenos días para todos. Bueno, nuevamente acá con otro tema muy importante para SRAM y sobre todo para muchos de los componentes que adicionalmente SRAM maneja dentro de su gran portafolio de productos. Como ustedes pueden ver, tenemos un concepto bastante amplio de frenos. Recordemos que los frenos como tal son una parte importante dentro de la bicicleta, son los que proporcionan la seguridad de que no ocurra ningún accidente. Bueno, es importante que ustedes también puedan ver que ahí tenemos documentos de soporte para que ustedes puedan afianzar y tener más información relacionada a lo que estamos hablando en este tema. Entonces, en el transcurso del mes vamos a estar haciendo más temas relacionados a lo que es las intervenciones y pues procedimientos adecuados para que pues eso también nos sirva como ayuda para la correcta instalación y calibración de frenos. Ahí dentro de los documentos también tenemos algunas recomendaciones de seguridad en cuanto al tema de frenos. Hoy vamos a abarcar un tema que es bastante extenso en cuanto a lo que es las tecnologías, las características de cada uno de los frenos, los usos que están, digamos que diseñados y apropiados para estos componentes y pues darle un poco más de tips a ustedes para que ustedes pues también tengan
mayor información relacionada a lo que son los frenos. Bueno, de inicio podemos ver que tenemos una línea de frenos SRAM Level. Level es una versión de nivel como tal, como lo dice. Son frenos diseñados para varias versiones de bicicleta de montaña, en el cual tenemos pues maratón y pues algunos temas relacionados con el cross country. De esto vamos a hablar. Básicamente todos los frenos de SRAM están diseñados para que pues sean de fácil instalación, primero que todo, que tengan un mantenimiento adecuado, que podamos hacerlo fácilmente y también para que pues obviamente nos permita también tener un mejor comportamiento, una mejor satisfacción a la hora de conducir una bicicleta. Entonces, como tal, recordemos que pues todos los manuales están también en la página principal de SRAM. Eso es como tal nuestro soporte de guía para nuestras diferentes verificaciones, comprobaciones, procedimientos de instalación, todo el tema de servicio. Entonces, recordar siempre que pues la página como tal nos proporciona esa información. Para aquellos personas que no han venido asistiendo a nuestras capacitaciones, recordemos que pues también tenemos un pregrabado, que básicamente lo que pueden hacerlo es solicitarlo directamente con el asesor comercial de cada zona, en el cual pues ustedes deciden buscar, le preguntan de qué tipo de información o qué tema es el que quieren incursionar y pues ahí tenemos más información relacionada a los diferentes temas que vamos tratando cada mes. Bueno, SRAM Level como tal tiene unas características, ya entramos a hablar mucho de lo que es la característica principal del SRAM Level. Tal vez sea un poco extenso el tema de las tecnologías, entonces posiblemente pongamos detalle, pongamos mucha atención a cada una de las características que estamos presentando acá en todo el tema de frenos. Como lo dije, SRAM Level es un freno que viene diseñado más para un tema de cross country, marathon. La característica principal de un freno de SRAM Level es que, bueno, ya aquí tengo en físico para poder mostrar, es que tiene algunas características especiales con respecto a otras versiones de frenos que tenemos en la línea comercial. Entonces, como tal, podemos ver que los frenos Level traen una mordaza o un caliper, mordaza o caliper o como lo vamos a llamar acá dentro de nuestras capacitaciones, va a ser mordaza. La mordaza como tal viene de dos pistones que vienen alojados en cada uno de los extremos y permite que cierre las pastillas. Entonces, es una característica principal de los frenos SRAM Level en los que vamos a encontrar algunas otras características importantes. Bueno, el tipo de anclaje como tal para las versiones de montaña aún se mantiene el Direct Mount, que son las dos versiones la versión que viene para montaña. Viene también con unas características especiales, pues estamos hablando de un freno Ultimate. Sabemos que tenemos más familias, la idea es que vayamos cogiendo cada una de esas familias, de cada una de esas referencias y buscándole las diferentes características del frenado. Entonces, tenemos el cable o la línea de hidráulica, tenemos el tipo de banco, que es como el anclaje del sistema hidráulico de la línea a la mordaza. Estos generalmente son protectores. Y tenemos el sistema de maneta completa, con tal maneta o manigueta. ¿Sí? Entonces, para una versión Level Ultimate podemos ver que pues, viene con acabados mucho más específicos para el peso. Entonces, como tal, podemos ver que tenemos una maneta en carbono que viene con rodamientos, bearing, que eso es básicamente una de las tecnologías también que trae el freno. Tenemos un reservorio o depósito de aceite, que es este tanquecito que viene en la parte de arriba. Eso también nos permite que a la hora de que el freno se vaya recalentando, que vaya teniendo la fricción, entonces la burbuja que se puede presentar por el tema de recalentamiento, básicamente la atrape el golfo o el tanque de reservorio. Tenemos un sistema de pulsador interno que también hace parte de las tecnologías y de las características de los frenos.
Otras características importantes es que podemos hacerle un ajuste del reach o del largo de la manigueta, es decir, qué tanto yo quiero tener la manigueta alejada del manubrio, ¿sí? De acuerdo al largo de mi dedo, si lo quiero un poco más corto al manubrio o más alejado. Recordemos que todos los frenos de SRAM también nos proporcionan esa variabilidad, esa graduación que los frenos permiten en el SRAM. Entonces, básicamente podemos tener que lo podemos, ¿sí?, desajustar o ajustarlo a nuestra medida. Característica principal también de los frenos de SRAM, en este caso de un SRAM lever, es básicamente que el puerto o el punto de purga lo podemos encontrar por los dos lados, ¿sí? También podemos ver que ahora existe una nueva versión de tecnología que nos permite que al procedimiento de purga sea mucho más rápido y más confiable. Eso lo estaremos viendo más adelante cuando estemos haciendo el procedimiento de purga. Esa tecnología y esa característica, pues básicamente ha venido mejorando con la intención de que el procedimiento de purga, el procedimiento de la calibración del freno sea más óptimo y podamos evitar algún derramamiento de líquidos o de aceites que contaminan las pastillas o pueden contaminar los discos. Entonces, también podemos encontrar la tecnología Bleeding Edge. Bleeding Edge es el adaptador como tal que encontramos aquí, que nos permite que la forma de la purga sea más específica y sea más controlada. Entonces, ahí tenemos básicamente el procedimiento de instalación del Bleeding Edge. Esta tecnología la vamos a utilizar cuando estemos haciendo el procedimiento de purga. Recordemos que también dentro de los intervalos de servicio es importante llevarlos a cabo, como lo dice el documento que también hemos compartido, que ustedes también lo pueden tener a la mano, donde nos dice que por lo menos 365 días para hacerle intervención de mantenimiento al tema de frenos, por lo menos 1 o 2 veces al año. Es la recomendación de hacer el procedimiento de intervalo de servicio. El procedimiento de intervalo de servicio es un poco más extenso, eso lo vamos a abarcar en otra sesión de estas conferencias por medio del webinar. Bueno, siguiendo con las características de los frenos, hablamos del Bleeding Edge, el procedimiento de purga. Podemos también ver que las mordazas o los calipers ahora vienen con un alojamiento de pastillas mucho más grande. Eso nos permite que las pastillas queden libres, queden totalmente abiertas a las diferentes opciones de que el disco se mueva. En la caja donde las pastillas reposan son mucho más amplias. También podemos encontrar que pues ahora las versiones de SRAM lever vienen con mordazas de 2 piezas. 2 piezas básicamente nos permiten desensamblar la mordaza en 2 partes para hacer mucho más fácil el procedimiento de mantenimiento o de revisión de la mordaza. Esas básicamente son otras características muy importantes. También tenemos toda la línea más descendiente. También tenemos una versión tuning. Tuning es la versión que es como custom en cuanto a lo que son los gráficos y la presentación del freno. Para una versión Level Ultimate podemos encontrar que tenemos la versión que va de la mano con el SRAM Eagle dorado. Hoy en día también ya tenemos la versión que viene tornasol, que viene con todos sus tornillos en acero inoxidable. Toda la tornillería del freno es en acero inoxidable y también combina mucho con nuestros componentes que vienen de las diferentes versiones de SRAM. Otra parte importante también es el sistema de anclaje que tenemos para colocar nuestro controlador de los cambios o nuestro shifter o nuestra palanca de cambios o el controlador del poste o el controlador del sistema de bloqueo de la suspensión. Tenemos la versión que es Matchmaker, que es la abrazaderita que nos permite tener como una mejor forma dentro del manubrio, en el que no tenemos tantas abrazaderas. Sencillamente podemos tener lo que es el mejor posicionamiento del shifter a la forma de la manigueta.
Bueno, esa es una de las características importantes. Vamos a recordar que como tal el lever, como tal, el manilar, es un solo manilar, tanto para la versión derecha, versión izquierda. Entonces, el mismo manilar como tal es una sola referencia que nos permite tenerlo tanto para la versión, para el freno trasero como para el freno delantero. Bueno, adicional de eso también podemos encontrar, como lo dijimos inicialmente, que el pistón como tal, el pistón interno de la manigueta, el que va en su parte interna que permite el accionamiento del líquido, podemos encontrar que tenemos el repuesto como tal. Este también es una de las características importantes de los frenos, en los que podemos encontrar gran parte de esas partes importantes que dentro de los frenos también se desgastan. Entonces posiblemente podamos tener ese como repuesto para poder hacer alguna intervención y podamos alargarle la vida a un freno. Entonces, como tal, podemos ver que tenemos los diferentes kits de reparación. Tenemos el kit de reparación que es para la mordaza, en el cual vienen los pistones, vienen los retenedores, vienen todos los que son los o-ring específicos de la mordaza. Todo esto lo podemos encontrar también adicional dentro de nuestro catálogo de piezas y partes de SRAM. Entonces es muy importante también que lo podamos buscar y tener como referencia para cuando estamos haciendo intervenciones de servicio. Los kits de reparación del manilar también vienen con la membrana, vienen con el pistón maestro, todo lo que necesitamos para la manigueta para poder hacer la intervención del proceso de mantenimiento. Los frenos de SRAM, como tal, para los que hasta ahora están comenzando con el tema de intervención de frenos, como tal, los frenos en SRAM solo utilizan líquido o perdón, no aceite, sino líquido de frenos. Es muy diferente el tema del líquido, perdón, del aceite con respecto al que se utiliza con SRAM. SRAM utiliza líquido de frenos DOT 5.1. Si ustedes también pueden ver dentro de las información que trae el producto como tal en su parte externa, también nos puede decir que en la tapa del reservorio, la tapa del golfo de líquido, nos dice que solamente utilizar DOT 5.1 o DOT 4. Entonces es muy importante a la hora de hacer un procedimiento verificar que el componente nos dé la información con respecto al aceite o el líquido que se necesita para hacerle la intervención. Un freno de estos contaminado con algún líquido que no está específicamente diseñado para su parte interna, posiblemente se contamine y se pierda completamente. Entonces es una norma de seguridad para el ciclista, para que pues no se le ocasione algún accidente o algún mal funcionamiento dentro de los frenos con el tema de alguna contaminación de los frenos internamente. Bueno, otra parte importante dentro de los frenos SRAM level es también la variabilidad que tenemos de las diferentes versiones. Tenemos la versión level TLM, que es como el antecesor a la versión Ultimate. Tenemos la versión TL. También tenemos versión T, que es un freno de entrada, versión T. Seguramente en estas versiones podamos ver que cambian los sistemas de anclaje, ¿sí? Y seguramente en cuanto al peso, la robustez del freno pueda cambiar con respecto a uno de más alta gama. También tenemos la versión level nada más, que es un freno que pues básicamente es un freno, digamos, de accesibilidad mucho más económico, en el cual básicamente tiene algunas de las características principales de un freno de alta gama. Como pues lo podemos ver, también tiene la opción de la graduación del reach oculto, que lo podemos colocar o alejar de acuerdo al gusto del cliente. Entonces, básicamente tenemos toda la versión Level TL con las diferentes características y tecnologías que se presentan en los frenos. ¿Qué se me olvida con el tema de frenos? Bueno, básicamente también podemos hablar de las diferentes versiones de rotor que tenemos en el mercado.
Este también abarca para todas las versiones de frenos en tanto en ruta como montaña, en los que tenemos ya perfiles. Estos perfiles del borde son acabados que son específicamente ya más mejorados para que no podamos sufrir ningún tipo de corte a la hora de que hagamos una caída o que tengamos una caída o un roce. Recordar también que tenemos varias versiones de anclaje. Tenemos este que es de 6 tornillos, pero también tenemos la versión de Center Loop para versiones de Shimano. Entonces también tenemos versiones que pueden ser compatibles con otras manzanas. Tenemos la versión Centerline, que es todo el disco completo en acero, un acero especializado, tratado con un blindaje especial para que el tema de la fricción y el recalentamiento sea básicamente óptimo con respecto a lo que es el tema de frenado. Tenemos la versión Centerline 2 piezas. 2 piezas es el que viene básicamente, no lo tengo acá en físico, podemos ahora mostrar unas imágenes relacionadas con los productos, en las que básicamente tenemos un centro de aluminio, ¿sí? Y lo que es la superficie de frenado es en acero de estas mismas características. Todos los frenos en cuanto a la estructura del material es un acero que permite que tenga muchos niveles de temperatura alta a la hora de la fricción de las pastillas en el sistema de frenado. También tenemos otra versión de frenos de disco, pero pues eso lo vamos a ver más adelante cuando nos incursionemos un poco más el tema de ruta. Por ahora tenemos estas versiones de disco para las versiones de montaña. Tenemos todas las versiones de disco también que vienen desde 160, 180 y 200 para pues las diferentes modalidades de ciclismo. Entonces es muy importante también parar atención a las tecnologías que nos presentan también dentro de los discos. Los discos como tal en SRAM son de esta característica arredondada, no tienen ningún diseño especial relacionado a formas o deformaciones que tiene el disco, pues porque precisamente ellos dentro de sus investigaciones notaron que el tema del disco no necesita, si lo hablamos en terminología de mejor frenado y eficiencia, no necesita ningún tipo de refrigeración, no necesita ningún tipo de adicionado con otras adicionales que se pueden presentar en otras marcas, los cuales no generan ningún tipo de ventaja o desventaja, sino que al contrario lo que hacen es que posiblemente los frenos bajen su nivel de frenado. Entonces es muy importante que, pues, como ustedes pueden ver, el diseño del disco, el rotor de SRAM, lo único que tiene son unas aberturas nomás, unos sistemas de ventilación y pues eso también nos permite que pues el sistema de frenado en conjunto con todas las tecnologías que tienen los frenos sea óptimo para el tema de frenado. Gustavo, Recomendación en cuanto a esas en este características. momento, tenemos 3 preguntas. Sí, Te voy a ir dando la pregunta y nos vas dando la respuesta y sí, claro. así La idea es terminamos. también que a la medida que vayamos avanzando con los temas puedan escribir sus preguntas en el chat para que acá las sean leídas y también las podamos resolver. La idea también de estos webinars y de estas conferencias es que podamos resolver muchas dudas relacionadas a los componentes, a los sistemas, a los procedimientos de instalación y otras cosas. Entonces, Ale, sí, la pregunta sería, Listo, Gustavo. Entonces, Juan Esteban Palacio nos pregunta si los discos Shimano son compatibles con los frenos SRAM. ok, muy buena pregunta. Eso como tal, dentro de SRAM como tal, es un tema de incompatibilidad. Como lo acabo de decir, muchas de las versiones de frenos tienen una variabilidad de discos en el mercado. Tenemos muchos fabricantes de discos, tenemos muchos fabricantes custom relacionados con el tema de pastillas y discos. SRAM es incursionado e encriptado solamente en sus tecnologías y sus tecnologías las desarrollan para el beneficio de sus componentes. Entonces, como lo dije, los discos vienen con un acero y un tratamiento especial, el cual está diseñado para que funcione correctamente, que no pierda su característica de frenado con respecto a las pastillas. Entonces, es muy importante que el tema de compatibilidad con pastillas, rotores y otros componentes de otras marcas como tal no le proporcionan el 100% de confiabilidad de
el componente y del sistema de frenado. Entonces, como tal, es un tema que no es compatible. En otros fabricantes seguramente van a sacar algunas tecnologías relacionadas con algún tipo de refrigeración en las pastillas o en los discos. Como tal, SRAM no necesita nada relacionado a eso. O sea, las pastillas, como ustedes pueden ver, ninguna pastilla viene con ninguna forma o adicional en cuanto al tema de refrigeración. Son las mismas pastillas para todos los componentes de frenos, y pues lo único que cambiaría de pronto ahorita, como lo vamos a ver, es el compuesto que está diseñado la pastilla. ¿Listo? Bien, Gustavo. ¿Alguna otra pregunta adicional? Sí, tenemos varios ya en este momento. Muchas gracias por estar pendientes y por estar haciendo sus preguntas. Es importante que estas preguntas nos las hagan saber en este momento, porque pues es la parte donde estamos haciendo la explicación minuciosa de cada una de las diferentes características y tecnologías en cuanto a lo que son componentes y pues sobre todo el tema de frenos. Exacto, Gustavo. Listo. Tenemos una pregunta de Jorge Iván Rodríguez Casallas y es ¿de qué materiales está compuesta la funda hidráulica para soportar las altas temperaturas de frenado? Bueno, eso como tal sí también es una característica, ya es una característica que no se ve reflejado dentro de la página principal, pero recordemos que muchos de los cableados que vienen dentro de los frenos vienen con una parte interna que es un orificio o una canal, que básicamente es un teflón especializado para que básicamente el fluido del aceite circule por todo el cableado sin ninguna interrupción y sin ningún tema de que se expanda, es decir, que tenga algún tema relacionado que el material ceda o se haga alguna burbuja o alguna bomba dentro del sistema. Adicional de eso viene con un recubrimiento en Kevlar, que es una malla que lleva por dentro, y un recubrimiento final, como una parte ya de presentación, que es un caucho básicamente anticorte. Eso nos permite que por lo menos dentro de lo que son los frenos, no sea fácil el tema del corte. El corte inmediato con alguna piedra, con alguna roce que tenga el freno, básicamente es porque viene como con 3 capas, inclusive hasta 4 capas del material, tanto externas como internas. Entonces, eso como tal es una característica muy importante también dentro de los cableados como tal. Dentro de las características también podemos hablar de esas ventajas que tiene tener un cable totalmente reforzado y no tan pesado. Eso como tal es complemento para que en un freno también tengamos una equivalencia de peso, no tengamos que colocarle estructuras adicionales ni metálicas ni otras características. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, Gustavo, tenemos otras preguntas. Diego Calderón, un saludo para Diego, nos consulta si los discos son compatibles a cualquier tipo de pastillas, metálicas u orgánicas. Sí, como tal, la variabilidad en cuanto a la compatibilidad con el disco y el material en el que está fabricado está diseñado para que básicamente funcione con las dos versiones de compuesto de las pastillas. Eso como tal no es incompatible. Sí es compatible, pero como lo dijo y lo recuerdo anteriormente lo dije, son compatibles solamente con SRAM. Como tal, con otras marcas, no podríamos asegurar que te proporcione la fiabilidad y digamos que esa 100% de confiabilidad a la hora del frenado. Listo, gracias Gustavo. Saludo para Sebastián Ramírez. Nos pregunta, bueno, sobre las ventajas del líquido de freno DOT con respecto a la competencia. Bueno, sí, muy importante y muy buena pregunta, Sebastián. Este tema de los líquidos es muy influyente también en los frenos. Recordemos que pues es un tema de seguridad de mi cuerpo, de mi estado físico, porque pues es básicamente la seguridad de todo la seguridad de la frenada. Bueno, el DOT como tal es un líquido, pues digamos que dentro de las características internas de que está compuesto como tal, esos son, digamos que lo dejamos para más adelante, es un poquito extenso, pero lo que permite como tal el DOT es que podamos tener una relación de temperatura,
Sabemos que los discos, a la hora de hacer una excesiva fricción dentro del sistema de frenado, los discos se recalientan las pastillas o se recalienta el material con el que está diseñado el compuesto, se recalienta la pastilla e inmediatamente el tema de la mordaza, dentro de ese trabajo de fricción, seguramente alcance a temperaturas muy altas. Eso permite que pues básicamente el líquido no se empiece a desintegrar, como que el líquido no pierda las características con las altas temperaturas, sino al contrario, siempre mantenga usted esa seguridad dentro de los frenos. Eso lo que pasa es que con otros productos como aceites como tal, esto es líquido, no es aceite, los aceites tengan esa variabilidad en la que básicamente puedan reducir su característica a la hora de que el freno tenga mayores temperaturas, altas temperaturas. Aún así, la recomendación también cabe hacerla como nota dentro de esto, dentro de los temas de frenados, es que el sistema de, digamos que, perdón, no el sistema, sino el ejercicio de la frenada no consiste en mantenerme todo el freno en una bajada siempre cogido del freno, ¿sí? Con un solo freno. Eso hace que, aparte de que se recaliente demasiado, o sea, ya pasen los niveles de temperatura, el freno falle y básicamente pierda esas características tanto de las pastillas como de los discos. Entonces, digamos que la maniobra o el ejercicio de hacer el sistema de frenado dentro de la bicicleta como ciclista, como usuario, debe ser regulado y modulado. Freno trasero, freno delantero, freno trasero, freno delantero. Porque eso permitiría que los discos nunca se me recalentaran, las pastillas se permanezcan siempre como con la característica especial que siempre vienen de fábrica y no tengamos esos problemas de recalentamiento excesivo. Aún así, el líquido y los materiales me proporcionan seguridad, pero si lo estoy utilizando inadecuadamente, como tal, puede pasar eso, que los discos se quemen, las pastillas se cristalicen y los frenos empiecen a funcionar y a perder esas malas, o empiecen a generarse esos malos comportamientos de mal frenado. Y al contrario, lo que estamos haciendo es dañando el freno. Como tal, si es una recomendación de venta, cuando se utilicen frenos SRAM, hacer énfasis en la modulación del frenado. No es un tema de estar yo siempre con el freno acá al puño, siempre, y haciendo un descenso, no sé, de 30 kilómetros con el freno cogido ahí. Seguramente ningún freno en ninguna marca le va a proporcionar esa seguridad y pues obviamente se va a desgastar el freno y se va a quemar. Entonces, una recomendación muy importante para el tema de frenos. A mí también recordar que eso como tal, dentro de las limitaciones de garantía, dentro de las partes que no aplican garantía para lo que son frenos, están pastillas y rotores. Bien, Gustavo, gracias. Tenemos más preguntas, pero lamentablemente el tiempo es reducido para Y lo que responderlas todas. hacemos es Entonces, básicamente vamos a respondérselas por modo interno con cada una de las respuestas. Bueno, pasando a otro tema, pasamos a otra versión de frenos. Bueno, esta ya es una versión que básicamente también viene de la mano con mucha evolución en cuanto a componentes de frenos. Esta es la versión G2. La versión G2 como tal es una de las versiones de frenos que básicamente vienen relegadas de la versión Guide. Entonces, la versión Guide como tal ya viene básicamente no relegada a desaparecer, sino básicamente aún está en el mercado, aún vienen ensambladas en bicicletas. El G2 como tal que están viendo ahí, el freno G2, es la misma versión Guide. El número 2 corresponde a la segunda generación de frenos de SRAM para enduro. Entonces, este como tal es otra modalidad de ciclismo en el que básicamente los frenos pueden cambiar. Podemos tener algunas características diferenciales con respecto a la anterior versión, es decir, la versión Level, en las que básicamente vamos a hablar de eso. Tiene básicamente para una versión de alta gama de G2,
Ya vemos con estructuras en titanio, palancas también en carbono como los vimos en la versión Level, y pues para una mejor, digamos, característica e identificación de los frenos de enduro y de un nivel de ciclismo más agresivo, las mordazas vienen de 4 pistones. Básicamente es una característica principal en cuanto a lo que son las diferentes versiones de frenos en cuanto a la línea. Esta versión que está diseñada para un ciclismo más agresivo nos permite que tenga 4 pistones, tengamos un mejor torque de frenado, que tengamos el mayor accesibilidad en cuanto a control de la bicicleta, en cuanto a los 4 pistones. Podemos encontrar también que muchas de las mordazas también son un poco más agrandadas. El sistema obviamente nos permite que sea mucho más fiable el tema del circuito del líquido dentro de la mordaza. Otra parte importante es básicamente que tenemos un disipador de sonido. Muchas de las mordazas, ustedes también como lo pueden ver dentro del producto, vienen con una rejilla o una lámina en la parte de donde van las pastillas. Eso me permite que también adicionalmente la alta temperatura que se genera dentro de las mordazas también me disipe esos sonidos y las pastillas no queden sueltas. Básicamente que la pastilla que colocamos ahí nunca se me mueva y eso permita que el disco también me permita que sea más efectivo con un 100% de torque, es decir, esa transferencia que yo le genero al freno en estas características de un freno G2, básicamente el torque que necesito hacer con el dedo se me duplique casi en 10 veces la fuerza con respecto a la acción del frenado o el torque que tienen que hacer los discos. Entonces, es una característica básicamente de esa envergadura para ese tipo de frenos que son un poco más diseñados y llevados al tema del ciclismo más agresivo. Entonces, es muy importante también ver las características de los frenos, ahí como también podemos ver las características de las diferentes versiones de pastillas. En cuanto al compuesto, básicamente podemos ver que tenemos las dos pastillas, tenemos la versión gris y la versión negra. Cada una como tal, si lo vemos por la parte de atrás, el color me identifica de qué compuesto es que está hecho la pastilla. Tenemos la versión que es gris, que son las que pues originalmente vienen dentro de los frenos o dentro de las bicicletas de ensamble, que el material de la parte de frenado es una resina, es un material más frágil, pues tiene mayor durabilidad, perdón, tiene mayor acción del frenado, pero la durabilidad es más corta, ¿sí? En cuanto a lo que es el compuesto de la pastilla, la orgánica. Tenemos la otra pastilla que es la sinterizada o metalizada, que esa como tal es una pastilla que proporciona mayor alargue de vida, ¿sí? Y que posiblemente el tema de tacto sea más inmediato, ¿sí? Y para condiciones extremas de mucho barro, de mucha agua, nos permita que tenga un mejor comportamiento en cuanto a lo que queremos del freno, que se permanezca por mucho tiempo con esa sensación. Entonces, muy importante también, recomendación del tema de pastillas que se utilicen de acuerdo a digamos, a las características del material, porque eso nos puede ayudar a que, pues, como ha sucedido, un cliente de pronto ha salido con una pastilla orgánica, que es una pastilla que te proporciona un nivel de frenado más controlado, pero al momento de que se junte con agua y barro y otras partes de la montada o del recorrido, seguramente se nos vaya rápido el tema de la durabilidad. Entonces es muy importante tener esa variable de tener una pastilla sinterizada, metalizada y una pastilla orgánica. Porque pues básicamente las pastillas están diseñadas en ciertas de las características
por el tema de las diferentes condiciones en las que se está utilizando los frenos. Buena recomendación con el tema de pastillas. Bueno, Bien, Gustavo. Hay otra pregunta de Elite Bike con respecto a frenos G2 y es si hay alguna contraindicación para instalarlos en una bicicleta de cross country XC. no pasa nada, no lo podemos combinar. Hay que tener en cuenta es lo que acaba de decir, que el modulación y el sistema de torque en los frenos de 4 pistones es mayor. Aún así, pues las versiones que son de 2 pistones no se quedan atrás. Ellos lo que básicamente también tienen es un nivel de torque también muy bueno. No es que sea menos que uno de 4 pistones, pero digamos que para un rider de enduro, la acción del freno es muchas veces de combinaciones muy rápidas, mientras que el de un cross country, por la variabilidad de los terrenos, van a utilizar muy pocas veces el freno. Entonces, básicamente podría cambiar alguna de esas variables en cuanto a lo que es el tener unas mordazas o unos frenos de 2 pistones con respecto a unos de 4. No hay ninguna variabilidad. La única recomendación es darle a conocer al cliente de que pues un freno de 4 pistones, adicional de que es un poquito más pesado, tiene una efectividad de torque mucho mayor. ¿Ok? Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Bueno. Sí, Gustavo, tenemos otra pregunta de Julián Suárez y es si le coloca un cableado Shimano al freno SRAM, ¿es posible hacerlo? O como lo mencionaba ahorita usted, pues el tema de la compatibilidad es lo que No, prima en en este ese caso. caso sí, yo recomiendo que utilicemos los componentes originales, pues por las mismas características con lo que es RAM ha venido mejorando, ha venido evolucionando en cuanto a temas de frenos. Entonces, un cableado Shimano seguramente no te lo recomiendo porque pues está diseñado más para un aceite mineral. Entonces, posiblemente pierda mucho de las efectividades del freno. Listo, Gustavo, bien. Y tenemos un saludo para Daniela Ramírez. La pregunta es si las pastillas de material gris son las orgánicas. Sí, las pastillas como tal, ahí como tal, dentro de la imagen que estamos mostrando, está la versión de pastillas de color gris o negras como tal, y las sinterizadas vienen de color, como un color diferente como habano o un color brillante. Entonces, las dos colores de pastillas identifican el material. Eso como tal también lo podemos ver en las características de la página principal de SRAM, donde tenemos breaks y colocamos ahí lo que son la versión de pastillas que están como accesorios. Entonces ahí podemos ver las diferentes características del material. Bueno, esta es nuestra tercera familia o nuestra tercera línea de frenos. Estos son frenos Code. Estos frenos como tal también tienen una característica muy elevada también de nivel de frenado, entonces eso nos permita también que pues seguramente esté enfocado más a un tipo de ciclismo mucho más agresivo como es el downhill. Entonces la versión de frenos es SRAM Code. Al igual que como hemos venido hablando de la versión de frenos, todas las características comparten mucho de esas tecnologías, como las he mencionado, las he básicamente tocado en su gran fondo. Podamos tener Code como una versión de, digamos, el papá mayor de todos los frenos. Este como tal es uno de los frenos que viene por tradición desde cuando SRAM empezó a recoger los procesos de fabricación de Avid, que era el anterior fabricante de frenos y que pues básicamente de ahí radicó a que se complementara con SRAM. Entonces, Code como tal es un freno también más robusto en cuanto a lo que son las características físicas del componente en los que tenemos frenos con mayor evolución de frenado. Muy importante que también podamos ver las otras adicionales, perdón, las otras características del componente en los que son las diferentes variabilidades de graduación. Como lo vimos en la versión inicial, que era la level como tal, solo nos permite hacer una graduación con una herramienta.
Level T, Level TL, Level TLM o Ultimate. Generalmente vamos a necesitar de una herramienta para hacer la diferente graduación del Reach o de nuestro largo del manilar. Para las versiones G2 y Code nos permite tener más, digamos, mayor facilidad de entrar a graduarlo. Aquí tenemos el Reach, que representaría digamos, en esta versión Code RSC. La terminología que hay acá dice RSC. El R representa el Reach, ¿sí? El S sería básicamente el Swing Link. Swing Link es una tecnología que lleva la maniqueta dentro del pistón maestro. Eso es un basculante que me permite que la acción del frenado sea más inmediata y más rápida, lo cual no lo tiene en una versión level. Entonces, es una característica también muy importante que podamos identificar dentro de los manilares. Swing Link es básicamente otra de las tecnologías y la C, que es como básicamente la referencia, RSC, es el Contact Pad. El Contact Pad como tal es como un graduador del sistema de líquido, del fluido, lo que me permite que, pues si tengo un freno muy largo por el desgaste de las pastillas, lo pueda hacer con el Contact Pad. Este básicamente es este graduador que está en la manigueta. Básicamente también está marcado ahí, dice Contact End, es decir, Contact más cerrado o más abierto. Eso como tal, lo que me permite es que si las pastillas van desgastándose, me ayudan a que el freno nunca pierda esa sensación que siempre quiero. O que al contrario, está demasiado agresivo el freno, está muy tocado, sencillamente lo puede hacer desde el lugar donde estoy montando. Ese básicamente es la estructura normal, perdón, la estructura de una mordaza en la que básicamente estamos hablando de la robustez que tiene la mordaza para las versiones de Code o en general para las versiones que son de 4 pistones. Tenemos el material, esos materiales obviamente pues van relacionados al nivel del freno. Si tenemos un freno de gama media-baja, seguramente el material sea en aluminio 100%, mientras que en unas versiones más tope de gama tengamos unas variabilidades en cuanto al compuesto. Entonces no sea en aluminio, sino sea una aleación con algunos otros materiales, lo cual me permite que el freno sea mucho más liviano. ¿Listo? Bien, Gustavo, Bueno, tenemos otras dos preguntas claro. eh, para John Esteban Argüello Vergara. ¿Sí? Si el mantenimiento de las maniguetas de ruta sería más frecuente. Esa Bueno, es eso una. como tal lo vamos a dejar para la siguiente sesión, que es relacionado al tema de ruta, cuando estemos en nuestras sesiones o en nuestras conferencias directamente con ruta. Seguramente sacamos un espacio también para hablar de frenos en cuanto al tema de ruta. Como tal, pues esta primera semana, que es la de mayo, vamos a hablar de solamente frenos de montaña, seguido de los componentes de montaña. Después vamos a hablar de ruta, en los que también vamos a entrar a hablar sobre temas de frenos de ruta y componentes de ruta. ¿Listo? Porque pues la Ok, idea no es confundir el tema de las características de freno de ruta con respecto a las de freno de montaña. Pero pues como tal, seguramente eso lo vamos a retroalimentar. También pueden guardar sus preguntas, pueden ir también preparando sus consultas para los diferentes temas que tenemos en el cronograma de este mes. Entonces, posiblemente eso sea un tema que pues podamos abarcarlo de la mejor forma, con más explicaciones en cuanto al tema de ruta. ¿Listo? bien, Gustavo, gracias. Y tenemos otra pregunta de Diego Calderón y es la siguiente. ¿Los frenos Code serían la mejor elección para una e-bike por el tema del Bueno, peso de la bici recordemos o que los G2 también serían una buena opción? también recordemos que SRAM también ha pensado también desde hace mucho tiempo el tema de los frenos que están diseñados para bicicletas asistidas. Entonces, en la versión GAI, la versión anterior a G2, teníamos la versión RE. RE es la versión para bicicletas asistidas.
Básicamente, también como lo venía mencionando, lo que cambiaría con respecto a un freno normal es la robustez de las mordazas y también el tema digamos, de la manigueta en cuanto a las características que tienen acá ahora. La versión Code, sí, claro, viene con un reservorio más grande, usted lo puede ver. La estructura física del manilar y de la mordaza, como lo mostré, es mucho más amplia. Eso permite que pues tengamos mayor cantidad de flujo de aceite o líquido, perdón, no de aceite, sino de líquido dentro del circuito de frenado y permita que también tengamos una mejor fiabilidad con respecto a las bicicletas e-bike. Las bicicletas e-bike como tal sí requieren de que pues un poco más de atención en cuanto al frenado y al tratamiento de las pastillas. Pues por el tema de la inercia de la bicicleta. Ese básicamente son las tecnologías, como tal ya las habíamos mencionado algunas. Tenemos el Bleeding Edge, que pues toda la gran mayoría de frenos ya la tenemos, que podemos conectarlo directamente con nuestro adaptador de freno. Eso básicamente permite que sea mejor el tema de la purga y del cambio de aceite. Tenemos el Direct Line. El Direct Line es básicamente como la versión que tenemos en los frenos de montaña de cross country, donde la direccionalidad del pistón que empuja el frenado sea directa. Tenemos el expander bladder, que es básicamente el reservorio que ustedes pueden ver que en todos los frenos de SRAM tenemos este reservorio, lo cual nos permite que recojamos, bueno, que el freno internamente recoja todas esas burbujas o todo ese aceite quemado que básicamente se va gastando dentro del circuito en el bleeding, en el expander bladder, que es el reservorio, básicamente se depositen todas esas piezas o todas esas partículas y todas esas burbujas que los frenos tienen. El harsh shell es básicamente lo que venía diciendo dentro de lo que es la mordaza, que viene con un metal. Eso permite que, pues, como lo dije, ayude a que las pastillas se mantengan más firmes, que la versión de la acción del frenado no produzca sonidos extraños. Bueno, más tecnologías, el pivot bearings, como lo dije también, es aquellos frenos que están llegados a que vienen ya directamente con un rodamiento. Este rodamiento como tal dentro de la manigueta, ¿sí? Dentro del spare part, que es nuestro catálogo de piezas, también lo podemos encontrar para reemplazo. Inclusive para las versiones G2, podamos ver dentro de los procedimientos de mantenimiento que ya tenemos una forma de extracción de los rodamientos. Entonces, como tal, es una tecnología de la cual podemos seguir recogiendo de las versiones anteriores. El Mass Maker, como tal, también lo dije, es la forma de anclaje del freno, lo cual nos permite tener mayor control de los cambios, de los cambiadores o de los diferentes controles que podamos llevar en el manual. El Reach Ajust, básicamente, es la forma que podemos darle al freno de grababilidad sin tener que utilizar ningún tipo de herramienta. Mientras que pues en algunos otros frenos lo traen oculto, pero pues también lo podemos hacer. Y el Tuning Path Course, que es básicamente todo el tema de las diferentes versiones de freno en las que vienen con la tornillería, ya sea de color cromado, como lo tiene estos en acero inoxidable, o la versión de Rainbow, que es la versión que viene con los tornillos totalmente anodizados o que vienen con el color representativo del tornasol. Y pues que también vienen en color, perdón, vienen en titanio. Entonces es muy importante echarle una ojeadita a todas esas características de los frenos. Recordemos que cada uno tiene una familia, por decir, en Code tenemos la versión R, que es básicamente Rich, es lo único que viene con la graduación. RSC, que es la versión Rich, Swing Link y Contact Path. Y también tenemos en las versiones de Level y Guide diferentes variabilidades en cuanto al nivel o la escala del freno en cuanto a la accesibilidad
y la tecnología y pues muchas de las más características. Bueno, creo que no se me queda nada más por hablar en cuanto a lo que son las características de frenos, algunas importantes tecnologías que mantienen los frenos y que pues a la medida que van saliendo nuevas tendencias, SRAM va mejorando mucho el tema de frenos. Entonces es muy importante echarle una ojeadita a los documentos que hemos compartido, en las recomendaciones de seguridad, el tema de los intervalos de servicio muy importante, al igual que como lo vimos el mes pasado, el tema de suspensiones es súper importante, el tema del intervalo de servicio, la recomendación que se le debe hacer a la persona que utiliza los componentes, que eso sea un requisito propiamente necesario y exigido para todas las diferentes marcas y pues también para las diferentes versiones de componentes que tiene SRAM. Bueno, ¿alguna Gustavo, otra pregunta? antes de finalizar la capacitación y de responder algunas otras preguntas, vamos a realizar un sondeo. Entonces vamos a darle inicio al sondeo y la pregunta en este momento se debe estar compartiendo. La pregunta es, ¿qué línea de frenos SRAM cuenta con solo 2 pistones? Entonces vamos a dar un minuto para que responda. Ya luego compartimos la respuesta. Vamos a dar 30 segundos más. Ahí están respondiendo. Antes de finalizar también, pues vamos a dar respuestas a algunas otras preguntas que tengan, ¿listo? Entonces vamos a finalizar el sondeo. En este momento lo vamos a concluir y lo vamos a compartir en pantalla para que Gustavo nos comparta como tal la respuesta. Entonces en este momento lo vamos a empezar a compartir. El 3% de los participantes respondió que es la línea de code, el 18% respondió que es la línea de G2 y el 80%, que son los que están en la respuesta correcta, respondieron que leve. Entonces, Gustavo, para que nos pueda compartir, porfa, la respuesta, de pronto mostrándonos las mordazas. Bueno. Bueno, muy bien, sí. Recordemos, pues la idea también de hacer estos sondeos es que ustedes también puedan tener un poco más de atención y puedan tener eso como retroalimentación para que pues posiblemente tengamos como esa respuesta correcta de lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, la versión level como tal, la versión level de frenos, de la línea de frenos de SRAM, solo utiliza 2 pistones. 2 pistones, tanto en la cara interna como en la cara externa. Por eso el tamaño de las mordazas son más pequeñas, solo 2 pistones. Las versiones que son GAI R o la versión GAI y G2 y Code, que son frenos más llamados al tema de ciclismo más agresivo, utilice dentro de sus mordazas 4 pistones. Entonces es norma y pues básicamente es característica principal de un freno level con respecto a uno de enduro. De uno de cross country a uno de enduro. 2 pistones, 4 pistones. Recuerden también que dentro de los manuales, para cada uno de los frenos van a encontrar el despiece de cada una de las partes del freno, ya sea de la mordaza o del manilar. Entonces, vamos a encontrar el despiece, vamos a encontrar los gráficos en las diferentes versiones para las diferentes terminologías de las partes que lleva cada uno de los componentes en cuanto a frenos. Entonces, es muy importante que las visiten, que descarguen esos documentos, que los tengan almacenados en sus archivos que pueden generar por medio de estas webinars, de estas conferencias en los que puedan tener esa base de datos informativos en cuanto a lo que son los manuales, todo lo que son los diferentes procedimientos de servicio que están descritos y están publicados en la página principal de SRAM. Listo, creo que por esta Tenemos parte... una última pregunta, Gustavo. Una última pregunta de Jorge Iván Rodríguez Casallas, y es que si para todas las referencias de frenos SRAM se maneja la misma funda hidráulica.
Sí, lo que pueden variar, sí, es el mismo total, el total de los sistemas hidráulicos en cuanto a cables para todas las versiones de frenos es la misma. Lo que puede cambiar es el anclaje con respecto al tipo de mordaza. Entonces, muy importante echarle un ojito a las diferentes versiones de banjo. Tenemos varios tipos de banjo, banjo de ojo, banjo directo. Eso también como tal, revísenlo, que está dentro de los documentos que nosotros compartimos. Entonces está el manual de especificaciones de geometría y especificaciones de cuadros, en los que básicamente nos dicen qué tipo de versiones podemos encontrar en cuanto a las versiones de mordazas, a las diferentes versiones de cable, los diferentes tipos de anclaje. Todo eso como tal es sacado directamente de los documentos que pues están en la página. Entonces, ahí puede también complementar la respuesta para eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, Gustavo, en este momento ya no tenemos más preguntas, estamos apenas sobre el tiempo. Queremos agradecerles a todos por el acompañamiento a esta capacitación. Esperamos que les haya sido de mucho provecho esta información. Recuerden pues que vamos a tener un buen cronograma para el mes de mayo, entonces estén pendientes de que el asesor les esté compartiendo el link para la inscripción. También vamos a estar enviando las grabaciones por medio de nuestros asesores para que ustedes tengan la posibilidad, en caso de que tengan alguna duda, volver a tener la oportunidad de ver la capacitación. En este caso, por ejemplo, el viernes vamos a tener la posibilidad de aprender a hacer todo el procedimiento de purga de los frenos. Gustavo nos va a ayudar también en este proceso. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan con respecto a las capacitaciones, las pueden hacer llegar por medio de nuestro asesor comercial. ¿Listo? Muchas gracias nuevamente. Gustavo, muchas gracias por toda esta información. Esperamos entonces el viernes también su asistencia. ¿Listo? Muchas gracias para todos y que tengan un excelente día. Bueno, muchas gracias. Chao para todos. Esta es la primera parte de frenos. Nos falta otra segunda parte en la que vamos a entrar a hacer más cosas en cuanto a lo que es la manipulación de frenos. Espero les haya gustado las capacitaciones. También todos sus comentarios nos los pueden hacer saber por medio de los medios comunicativos que tenemos para ustedes, por medio de los asesores, por medio del servicio al cliente. Y pues, bueno, muchas gracias por estar ahí presentes, por las preguntas. Muy importante que vayan llevando sus preguntas a cada uno de los temas, porque eso también les ayuda a resolver no tanto a ustedes, sino a otras personas el tema de esas consultas que aún están por ahí en la nube. Bueno, muchas gracias y chao para todos.